La guía 4 era una guía donde había que hacer tal cual como se hicieron las remuneraciones, con la opción contabilizar pago. Por lo tanto, teníamos que hacer el egreso número 36, 37, 38 con los pagos respectivos. Y donde mayor dificultad les presentó fue la rendición. Cuando nosotros hacemos un fondo fijo, el nombre lo indica, fondo fijo, o sea, es una cantidad de dinero que va a permanecer en la empresa para eventuales gastos menores, pero no hay que confundirse con el fondo a rendir, porque ese fondo es para un fin determinado. Entonces, yo, ¿qué es lo que les comentaba? Yo les decía, mira, el fondo fijo es un dinero que se le asigna a este señor, a Pedro Aguirre Cerda, y él lo va a mantener durante todo el periodo comercial. Y cuando él va haciendo las rendiciones, se le va de alguna manera reembolsando el dinero que gastó, cosa que él mantenga siempre los 200.000 pesos. Entonces, acá teníamos que sumar ambos gastos y nos daba 24.100, y ese es el monto que nosotros teníamos que reponerle también con un egreso. Y en eso consistía entonces la rendición de gastos. Entonces ahora en Manager vamos a ver el directorio. Vamos a entrar a revisar, esto ya estaba hecho, así que lo vamos a revisar para corroborar cómo les quedó la guía 4. Acá vemos entonces que llegamos al egreso 39, donde se finaliza la guía 4. Revisemos. En la guía 3 terminaron de pagar las liquidaciones de sueldo después de hacer todo el proceso de remuneraciones. Con la guía 35 terminamos el proceso. Con el egreso 36 empezamos la guía 4, que es la que yo acababa de explicar. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer acá? Obviamente decir ingresar, ¿cierto? Ingresaban un egreso, ¿ya? Y ahí obviamente empezaban a anotar los datos para hacer el pago. Por ejemplo, acá le vamos a modificar y vamos a colocar que se cancela factura de servicios. ¿Por qué marco la diferencia? Porque cuando nosotros hicimos el cambio de las facturas de compra a las facturas de servicio, dejamos claramente marcada la diferencia de que estas facturas se van a utilizar cada vez que sean suministro, porque no son facturas comunes. Entonces acá hay una factura de servicio que corresponde al consumo de agua. Damos OK, ¿cierto? Y cuando teníamos que dar la opción de contabilizar pago, íbamos acá. Una vez que entrábamos al detalle del comprobante, damos la opción contabilizar pago, leer pendientes, y aquí íbamos a buscar la factura de servicio, el FAS, y ahí empezábamos a hacer el pago. ¿Sí? Vamos a ver cómo nos quedaría suponiendo de que estamos haciendo todo el proceso. Nos iba a aparecer algo como esto, ¿cierto? Nosotros señalábamos con qué íbamos a pagar, decíamos doble clic y me aparecían estas dos cuentas. Me aparece el asiento al tiro, simultáneo. Apenas nosotros le damos la opción de contabilizar pago, yo no tengo que hacer el asiento, pero sí tengo que modificar los datos porque esto me aparece la fecha en el día que yo estoy haciendo el comprobante. Y en realidad nosotros estamos pagando el día, ¿qué día?
31. Entonces ahí yo tengo que modificar para que sea coincidente lo que dice el comprobante con el detalle del comprobante. Y lo mismo pasa con el banco. Acá en el banco, ¿cierto? Yo tengo que modificar y tengo que ingresar el nombre de la cuenta corriente y el número. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando tengamos que hacer conciliación bancaria, si yo no tengo el número del banco y la cuenta corriente, voy a tener problemas para conciliar. De ahí lo vamos a ver. Acá entonces nos queda con fecha 31. Damos OK y ahí hicimos los pagos. Todos los pagos fueron iguales. De la luz, del agua, del teléfono. Todos exactamente iguales. Y vamos al egreso 39, donde vamos a ver cómo hacemos la rendición de gastos. La misma historia. Hacemos un egreso, ¿cierto? Y aquí colocamos rendición de gastos menores número 1 de Pedro Aguirre Cerda, que es la persona que tiene el fondo fijo. Y acá estamos haciendo la reposición. O sea, lo que yo estoy contabilizando es el total del gasto que hizo don Pedro, ¿cierto? De acuerdo a la fecha, estamos rindiendo una vez al mes. Y le estoy girando un cheque para reponerle el dinero que él ha gastado. O sea, él vuelve a tener en su poder los 200.000 pesos. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Dudas? Esta era la guía 4. ¿Ya? Vamos a la 5. ¿Qué nos hablaba la guía 5? En la guía 5 yo les decía, mira, en realidad para muchos managers se transforma en un dolor de cabeza. Se angustian, ¿ya? Y sienten de que pueden peligrar reprobar la asignatura. Pero yo digo, estamos mal enfocados. En realidad, esto no puede ser un problema, esto tiene que ser un desafío. Y lo bueno de aprender un software a nivel de alumno es que yo puedo ir excursionando, me puedo ir paseando por diferentes cargos. Y esa es la gran ventaja. Porque cuando yo trabajo, a mí me habilitan una parte del software y yo me vuelvo especialista, pero en esa pura área, y a veces puede ser muy reducida. En cambio, cuando yo lo veo como alumno, si nosotros vemos qué es lo que hemos visto en Manager, yo te digo, mira, en realidad hemos visto bastante. ¿Por qué? Porque partimos, o sea, siempre estamos excursionando en los parámetros. Y decíamos, mira, toda esta parte de los parámetros de las bases de datos la maneja la gente de informática. Y lo vemos nosotros acá a diario. Cuando se apaga un equipo, ¿lo soluciono yo el problema? No, pues usted tiene que buscar al administrador. Yo no tengo las claves. Eso está dirigido. Y lo mismo pasa en las empresas. En cambio, ustedes tienen acceso directo a los parámetros. No hemos manejado bastante en finanzas, todo lo que tiene que ver con la contabilidad. Hacer comprobantes de contabilidad. Fuimos al módulo de recursos humanos. Hicimos un proceso completito de remuneraciones. Lo tienen que volver a hacer en la guía número 8. Y ahora vamos a ir a una parte nueva que se llama abastecimiento. ¿Qué es lo que me dice la guía 5? Mira, la guía 5 me dice taller, software administrativo, guía número 5, módulo abastecimiento. ¿Qué es abastecimiento? ¿Qué es área de la empresa? ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que se hace ahí? Compras. Abastecimiento viene de abastecer. O sea, nosotros vamos a hacer las compras necesarias para que la empresa pueda funcionar. Por lo tanto, estas facturas que están acá, si yo las veo, yo digo, mira, no son unas facturas comunes y corrientes. Tienen que ver con las facturas de los bienes, de la existencia, de la mercadería que nosotros tenemos que tener para poder vender. Es la mercadería destinada a la venta. Y esta mercadería representa un stock y es un activo. Por eso se va a una bodega, se va a inventariar. Entonces yo puedo deducir que del módulo de abastecimiento automáticamente va a estar ligada la parte de la bodega, el control de la entrada y la salida de la mercadería o de los bienes de la empresa. Por lo tanto, ahora vamos a ir a este módulo. Si yo veo el módulo de, voy a Manager, abastecimiento, el software me dice, mira, podemos entrar a abastecimiento por una orden de compra. ¿Qué es la orden de compra? Es el documento interno que formaliza la relación entre la empresa y el proveedor.
Muchas veces este trabajo se hace por teléfono, pero el teléfono no deja constancia. Entonces, esta orden de compra es el documento interno que de alguna manera establece la formalidad del acuerdo que yo tengo con el proveedor. Después viene la guía de recepción o la guía de despacho, que es la que recepciona el bodeguero. Y ahí vemos los tiempos de reposición. ¿Cuánto se demoró el proveedor desde que yo formalicé la orden de compra a que los productos llegaron a la bodega? Pero si yo lo veo desde el punto de vista tributario, sobre todo los que hicieron tributaria conmigo, ¿qué documento me sirve? La factura. ¿Por qué la factura? Porque la factura es un documento tributario y es el único documento que me permite hacer uso del crédito fiscal. Por eso entonces vamos a ocupar en Manager la factura de compra. Ahí dice, factura de compra. Siempre este lapicito me da la opción de ingresar. ¿Qué voy a ingresar? La factura que tengo acá. Esa factura. ¿Ya? Entonces, ¿cómo la vamos a empezar a ingresar? En un principio, al igual que los comprobantes, tiene un parecido. El formato es muy similar. Vamos a ingresar los datos generales de la factura. Por ejemplo, ¿cuál es el número de la factura? 43, ya, 4321. Ahí está el número de la factura. Acá tengo un correlativo. Yo puedo mantener el correlativo que me da el software, 1, 2, 3 y así sucesivamente, o puedo hacer el correlativo que dijimos nosotros que íbamos a llevar. ¿Cuál era? ¿Cómo manejamos el correlativo? El mes y el número. O sea, si yo estoy registrando facturas de septiembre, ¿cuál sería el correlativo? 901 o 001, dependiendo de la cantidad de facturas que ustedes vayan a ingresar. ¿Qué fecha trae la factura? El 3 de septiembre. Por lo tanto, yo acá ingreso, el primer dato es la fecha de la factura. El proveedor, voy a digitar el RUT. ¿Cuánto es el RUT? 81 o 91, ¿cuánto es? 81. 81, 365, 200-5. Al dar Enter, me dice que este root no está registrado, desea crearlo, o sea, me está conectando con la base de datos proveedor, cliente proveedor. Le digo que lo vamos a crear. ¿Cómo se crea un cliente nuevo? Nombre de fantasía, ¿cuál es? LG Electronic Chile S.A. Ese es el nombre que aparece en la factura. Le damos Enter, lo repite. El giro puede ser artículos de refrigeración o artículos electrónicos. Lo saco por el nombre. ¿Cuál es la dirección? Avenida Santa María, 4250. ¿Dónde queda esto? Queda en Providencia, Santiago. Cuando nosotros, ahí le vamos a dar OK, cuando nosotros ingresamos los datos, yo les digo, no es necesario que usted se ponga a inventar. Basta con que yo tomo la factura e ingreso todos los datos que aparecen en la factura. Ahí le damos OK. Sí. En este caso, desea ingresar contacto para un nuevo proveedor, no tengo que inventar, digo no. Ahí automáticamente estoy nuevamente en la factura de compra, como dice ahí arriba, pero con los datos del nuevo proveedor. Acá me aparece un dato que tiene que ver con tipo de cambio. Hoy en día es común que las empresas hagan importaciones en forma directa. Entonces nos podemos encontrar con facturas en dólares, en euros, y ahí tendríamos que hacer una conversión.
Pero si yo veo el documento que estoy ingresando, está en pesos. Por lo tanto, esa conversión o ese tipo de cambio o ese factor va a ser 1, porque no tengo que hacer ningún cambio. Gastos. Los gastos que genera una factura puede ser gastos de traslado, de flete, de embalaje. Y el descuento, habitualmente el proveedor también lo incluye en la factura. En este caso, nosotros vemos la factura y vemos que la factura es bastante sencilla. No tiene ninguno de esos datos. Por lo tanto, los vamos a omitir. Siempre la factura de compra, esto te lo entrega al tiro el software. De momento que yo ingreso una factura de compra, me va a dar proveedores por pagar. Quiere decir que va a estar asociada a esa cuenta. La fecha contable es la fecha que le indica la guía. La guía le dice, contabilice con tal fecha. ¿Qué fecha está contabilizando? 12 del 09. Si yo contabilizo el 12 de septiembre, ¿cuándo voy a pagar si es a 30 días? El 12 de octubre, porque los días corren a partir de la fecha contable, no de la fecha de emisión. Tengo 3 fechas. Cuando la fecha que trae el documento, cuando lo contabilizo y cuando lo pago. Y siempre la fecha corre a partir de cuando el documento llegó a la empresa, no cuando lo emitió el proveedor, ¿ya? Y ahí hay que tener cuidado entonces de que estos 30 días son a partir del vencimiento, por lo tanto sería 12 del 10. Centro de costo, hasta este minuto habíamos trabajado solamente con administración, pero ahora estoy comprando existencias. Por lo tanto, el centro de costo va a ser equipos de refrigeración. Doble clic. La glosa, sencillo, compra de existencia. Ya, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien. Damos OK. Al dar OK, voy a dar al detalle de factura de compra 4321 del DIE Electronic Chile S.A. Ahora, ¿qué voy a ingresar acá? Esta es la factura, este es mi documento. O sea, ya ingresamos toda esa primera parte. Ahora voy a empezar a ingresar lo que en realidad estamos comprando. Ese es el detalle. Ahí está el detalle. Ya, aire acondicionado y el valor neto. Entonces, veamos, para ingresar es muy importante ir chequeando. Aquí me aparece el código. Yo tengo 2 opciones. Yo puedo ir por la lupa y puedo anotar el producto que estoy ingresando. O puedo hacerlo con la flecha hacia abajo y lo voy a seleccionar. Ahí está. Cuando yo estoy en el nivel 1, si yo ingreso ahí, al nivel 1, me aparece el nivel de título, a nivel de grupo. Por lo tanto, si yo me desplazo, igual que en el plan de cuenta, y aquí marco el nivel 7, estoy expandiendo la base de datos productos y servicios. O sea, en esta base de datos yo tengo ingresado todos los bienes que pasan por el inventario, por la bodega. ¿Cuál voy a escoger? Aire acondicionado, el G7000. Ahí está el modelo. Doble clic, lo seleccioné. Ahora voy a digitar la cantidad. ¿Qué cantidad estamos comprando? 20. Y tengo que tener cuidado porque ya se nos olvidó que la simbología es americana. Entonces usted me mira la cantidad y ve como muchos ceros, pero ahí dice 20,00000. O sea, porque el punto en realidad representa una coma. Unidad de medida tiene que ver con las especificaciones técnicas, con la forma en la que yo tengo definido el parámetro para ingresar a la bodega. Puede estar en kilos, puede estar en metros, puede estar en centímetros, puede estar en unitario. Los aire acondicionados son esos equipos, son unitarios en este caso. Por lo tanto, yo acá voy a digitar el valor. ¿Cuál sería el valor? Y digito el valor que aparece ahí, 185.123. Digito los números. Siempre les he dicho lo mismo.
me fijo en el teclado numérico y voy a digitar los números sin preocuparme de los puntos y de las comas. Cuando yo me concentro en ese detalle, la cantidad no me sale nunca. O sea, yo me fijo en los números que estoy digitando y doy Enter. Automáticamente el sistema le va a multiplicar la cantidad por el precio. Y yo lo voy chequeando con la guía. Ahí tengo la guía. ¿Ya? O sea, tengo 20 unidades a 185.000 cada una, me da 3.700.000. ¿Ya? Ahora, la orden de pedido es lo mismo que la orden de compra, que el número de pedido. Es el documento interno que me permite, ¿cierto?, establecer la relación con el proveedor. ¿Cuál sería, de acuerdo a la factura? Ahí está. Número de pedido 47643. Ese dato es el que me está pidiendo acá. 47643. Factor corrector, ¿qué dijimos recién? 1. ¿Cierto? Automáticamente el sistema me indica la bodega principal. Esto tiene que ver con un sistema centralizado. Antiguamente las empresas tenían bodegas en diferentes áreas. Ahora ocupan la mayoría una sola bodega. Trate de no borrar ese código B1. Si no, anótelo. Porque si no tiene nada, me dice el profe, pero no me aparece ninguna bodega. B1 le indica bodega principal. El lote, el vencimiento y el número de serie son datos exclusivos de acuerdo al tipo de producto. Esto está normado por el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, y por los organismos que tengan que ver con controlar ciertos productos. Por ejemplo, los alimentos están controlados por el Servicio de Salud. Entonces, ahí le van a exigir que coloque la fecha de vencimiento. Por ejemplo, si yo vendo armas, las armas traen un número de serie y tienen que ser registrados, en este caso, por la empresa. En nuestro caso, nuestros productos, nuestros aire acondicionados no tienen ninguna exigencia en particular. Así que nos saltamos todos esos campos. La cuenta va a ser existencia y el centro de costo dijimos que era equipo de refrigeración. Terminamos entonces de ingresar el primer artículo. Vamos a dar OK otro y vamos a hacer el segundo. La misma historia. Con las flechas hacia abajo vamos a seleccionar el segundo producto. Doble clic. Ahí está. Cantidad. ¿Qué dice la cantidad? Dice que son 10. 10. ¿A qué precio? 165.800. Valor total lo voy corroborando. Siempre tengo que ir chequeando lo que yo ingresé y lo que me aparece en la pantalla. Ahí tengo 1.658.000 y es el mismo dato que tengo acá en la factura. La orden de pedido es exactamente la misma. 47.643. Factor corrector, la misma historia, es 1. Damos OK, todos los datos se mantienen, terminamos de hacer el registro. Automáticamente yo corroboro y digo, mira, total neto 5.358.000. ¿Qué dice acá? 5.358.000. Está correcto. Cierro el detalle y me va a aparecer la factura completamente ingresada. ¿Se fijan? Aparece la primera parte y ahora aparece el detalle. Veo la factura que yo ingresé y tiene que coincidir en sus valores. Quiere decir entonces que lo que está con rosado, el valor neto, el IVA y el valor bruto tienen que ser los mismos valores que yo tengo acá. Y en el detalle tengo los mismos valores. ¿Se fijan? Eso es lo que hay que hacer. Hay que ir ingresando facturas y verificando que los datos estén correctos. ¿Dudas? Ya. A la velocidad de la luz vamos a hacer cuenta que usted ya ingresó todas las facturas. Ya acá le quedaban 3 facturas para ingresar. Esas estaban de tarea. Está Friki Chile, nuevamente LG y nuevamente Friki Chile. Listo. Avanzamos en la guía. Practicamos con esas facturas. Llegamos con fecha 10 de septiembre,
se deben cancelar las correspondientes imposiciones. ¿Qué son las imposiciones? ¿Qué es lo que voy a pagar ahí? ¿De qué me está hablando? ¿No escucho? Ya, los descuentos legales que se le hacen a las remuneraciones. O sea, me está hablando de los sueldos. El día 10, cuando se pagan las imposiciones, se le va a pagar a la AFP, a la ISAPRE, a FONASA, a la Mutual, a la Caja. Todas esas son imposiciones. Después dice la guía, con fecha 31 de agosto se debe efectuar la determinación del impuesto mensual a pagar con fecha 12 de septiembre. Y acá tenemos fechas distintas. O sea, con fecha 31, ¿qué es lo que hago? Determino, calculo cuántos impuestos se debería pagar. ¿Cuántos se pagan los impuestos? Los 12 de cada mes. Eso es lo que vamos a hacer. O sea, una empresa debería provisionar, ese es el término adecuado, provisionar, o sea, el determinar los impuestos en el fondo es decir cuánto dinero deberíamos tener el día 12, pero esa información yo la voy a entregar el día 30. Para eso entonces tenemos que ver qué impuestos se pagan y vamos a hacer un informe que yo lo enseñé en legislación tributaria, ¿se acuerdan? Resumen de impuestos. ¿Qué teníamos que hacer? Tenemos que analizar, lo primero que se hace es analizar el IVA. Acá estamos viendo el detalle de impuestos. ¿En qué formulario va? ¿Es un impuesto mensual o anual? Mensual. ¿Y qué formulario es mensual? 29. Ya, entonces, en el formulario 29 se le conoce como el formulario del IVA, pero ¿es solamente de IVA? No, es un formulario de impuestos múltiples. Está el IVA, ¿qué más pagamos ahí? El PPM, ¿qué más? El impuesto de retención de segunda categoría de los honorarios, el impuesto único. Por lo tanto, no solamente tengo que ver el IVA, pero ahí yo les hice el resumen. Pero ¿de dónde saqué los datos? De Manager. Vamos a ver a Manager, ¿cómo lo harían? Usted está trabajando en una empresa, fíjense cómo nos vamos cambiando de roles. Salimos de abastecimiento. Pero la pregunta del millón, ¿y qué va a pasar con la factura de abastecimiento? Bueno, para los que están hoy día, el regalito, mira. Acá, al final del mes, el día 30, tú tienes que centralizar. Lo voy a hacer para que les quede en el video. ¿Ya? Acá cambio la fecha. Voy a colocar septiembre, 1 de septiembre, al 30 de septiembre. Esto lo vimos en tributaria. ¿Se acuerdan de las centralizaciones? ¿Sí? Hacíamos las centralizaciones para determinar los impuestos. Y ahí me va a aparecer el Z41. Vamos a verlo en finanzas. Finanzas. Este comprobante es el que tienen que hacer ustedes al final del mes de septiembre. De lo contrario, me van a empezar a decir, profe, pero y no tengo cómo vamos a pagar los impuestos de septiembre si no tengo información. Ahí está. O sea, usted sabe que si tengo un registro auxiliar, tengo que centralizar. Vamos a borrarlo porque eso todavía no lo podemos hacer, estamos en agosto. Pero es para que usted sepa lo que tiene que hacer. ¿Ya? Si yo necesito tener información de Manager, ¿qué se necesita previamente? Me voy a los registros. ¿Qué tenemos que chequear primero antes de revisar, antes de sacar información contable? Que esté todo contabilizado. Si no, usted me viene a preguntar, profe, no me aparece. ¿Ya? Todo contabilizado. Ahí lo marqué con la flecha hacia abajo. Cierro. Y digo, sí. Quiere decir que ahora todos los comprobantes tienen ese ticket. Pero más que el ticket, lo que está pasando acá me permite sacar información. Veamos, por ejemplo, una información valiosa. Esta es una pincelada. La mayoría está preocupado porque ya no le quedan cheques.
¿Cómo ven esa información? Mira, en el menú de finanzas tiene otro cargo, vimos el cargo de abastecimiento. Acá vamos a ver un cargo en la empresa que es analista de cuenta o conciliación bancaria. ¿Cómo sé el movimiento del banco? Conciliar cuenta banco. Acá selecciono el banco. Le doy OK. Y me va a entregar toda la información que tiene del banco, pero no la da en orden correlativo. Mira, acá aparece el 3, el 4, el 2, el 5, el 1, el 6. Ah, entiendo. Bueno, pero acá está el icono de Excel. Doble clic, ¿cierto? Y estoy enviando esa información a Excel. Y en Excel yo puedo ordenar y puedo determinar cuál es la cantidad de cheques. Mira, ahí están los cheques. Los marco. Ahí no puedo. Bueno, marcamos. Ahí sí. Marcamos todos los cheques. Los vamos a copiar en la misma planilla, porque esto es un borrador, ¿cierto? Y ahora los vamos a ordenar para saber el correlativo. ¿En qué cheque vamos? Me desplazo con la barra y digo, a ver, ¿cuál es el último cheque girado? 24. ¿Ya? De ahí yo puedo sacar información del banco, pero si no tengo contabilizado o no tengo los datos del banco, no le va a aparecer. ¿Ya? Entonces por eso es importante mantener siempre todos los datos. Vamos a ir a ver entonces la otra información de manager. Tenemos que hacer el resumen de impuestos. Vamos al menú de finanzas y vamos a ir a informes contables. ¿De dónde puedo determinar el IVA crédito fiscal del mes? ¿Dónde está? ¿En qué registro? Del libro auxiliar de compras. Perfecto. Vamos al libro auxiliar de compras. Ok. Lo he pegado. Ups. ¿Qué pasa cuando se queda pegado manager? ¿Qué hay que hacer? Controlar, suprimir.